En la última sesión estuvimos viendo todo referente a la formulación que vamos a repasar aquí una vez más y por última vez en este caso. Eh, Nosotros empezamos con una estimación de un modelo, una primera idea de un modelo, y cogimos y lo planteamos matricialmente. Sería igual a x beta más 1. Una vez planteado, lo siguiente que hicimos fue calcular el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que era beta gorro, que era x traspuesta a x elevado a menos 1 por x traspuesta a y. Ese estimador vimos que tenía buenas propiedades, que era que la esperanza del estimador era cero y vimos que la varianza del estimador era sigma cuadrado por x traspuesta a x elevado a menos 1. Recuerden que cumpliéndose las hipótesis básicas, este estimador era y. Una vez estimado el modelo, lo siguiente que hicimos fue calcular la recta estimada, que sería x. Y con los valores reales y los estimados calculamos los errores, que eran los valores reales menos los valores estimados. Y vimos también que este vector tenía como media cero. Eso me implicaba que la suma de todos los errores siempre iba a ser cero. Y como varianza del error vimos que esto era la matriz, perdón, sigma cuadrado por la matriz M, que es una matriz con una serie de propiedades. Bien, este error, como sumarlos todos me da cero, no me servía como, eh, como un buen estimador, como una buena medida de si el modelo era bueno o no. ¿Qué hicimos entonces? Pues generamos una nueva medida, en este caso que lo llamamos la suma de los errores, que esto era, pues coger la suma de todos los errores al cuadrado de 1 hasta n, o si quieren, e transpuesta por e, o como lo vimos, para tener una función de cuestiones conocidas, y transpuesta por i menos beta gorro traspuesta por x traspuesta por y. Donde recuerden que y traspuesta por y, este de aquí, no era otra cosa sino la sumatoria de la y al cuadrado. Bien, la suma de los cuadrados de los errores tenía muy buenas propiedades, pero principalmente nos quedábamos con la media de la suma de los cuadrados de los errores que nos permitía obtener un estimador de la varianza. Intento poner esto un poquito mejor. Un estimador de la varianza de la perturbación aleatoria, que era suma de los cuadrados de los errores dividido por n menos k. Esta estimación de la varianza de los errores, asimismo, para un estimador integrado, asimismo me iba a permitir calcular una estimación de la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que era sigma cuadrado, sigma gorro cuadrado por x a x elevado a menos 1. Recuerden que esta es la expresión real, sigma cuadrado por x puesta a x a menos 1, pero esta es la estimada, la que podemos calcular. Bien, ¿qué pasa? Que una vez llegado hasta aquí, vamos a intentar esto, moverlo un poquito hacia arriba. Una vez llegado hasta aquí, vimos que teníamos un pequeño problema, es que la suma de los cuadrados de los errores dependía de unidades. ¿Qué hicimos en ese caso? Pues tuvimos una expresión que era la descomposición de la varianza, que me decía que la suma de los cuadrados totales era igual a la suma de los cuadrados explicados en la regresión a los regresores más la suma de los cuadrados. Esta expresión de aquí eh, era sumatoria de y sub i menos la media de i al cuadrado, y esto era igual a la suma de i gorro menos la media de i al cuadrado, entre paréntesis, más la suma, todas las sumas son desde 1 hasta n, de i sub i menos i sub i gorro al cuadrado. Bien, esta expresión teníamos la suma de los errores, que ya la habíamos trabajado arriba, y la suma de los cuadrados totales, que era esta expresión, que en realidad
esta expresión aparecía en la varianza de la i. Recuerden que la varianza de la i es, por definición, la suma de los cuadrados totales partido por n, o si quieren, tal cual está ahí, la sumatoria de i sub i menos la media i al cuadrado dividido por n, o si quieren, la sumatoria de i al cuadrado dividido por n menos la media de i elevado al cuadrado, que es tal cual como lo hemos usado, o lo que es lo mismo, i transpuesta por i partido por n menos la media de i al cuadrado. Bien, pues con todas estas expresiones, lo que me permitía era obtener una expresión de la suma de los cuadrados totales, de tal forma que la suma de los cuadrados totales yo lo puedo expresar como, cogiendo esta expresión y estoy despejando, i transpuesta por i menos n por la media de i. Bien, todo esto que tenemos aquí, vamos a cogerlo todo, lo agrupamos y lo hacemos un poquito más pequeño para que me permita seguir escribiendo. Todo esto que tengo aquí me permitía, bueno, lo hago aquí aunque luego lo paso a trabajo, me permitía obtener un nuevo valor que era el coeficiente de terminación, que es la suma de los cuadrados implicados dividido por la suma de los cuadrados totales. O, dejando de esta expresión, esto es lo mismo poner 1, a ver si lo hago un poquito mejor. Uy, perdón. No, 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 lo mismo. Esto es lo mismo poner 1 menos la suma de los errores dividido por la suma de los cuadrados totales, o si quieren, beta gorro traspuesta por x traspuesta y menos n por la media del cuadrado dividido de i traspuesta i menos n por la media. Bien, esta medida, una medida que siempre estaba entre 0 y 1, es la medida que vamos a utilizar como bondad del ajuste, el coeficiente de determinación, pero tiene un error que aumentaba al aumentar el número de x. Por lo tanto, construimos también una nueva que era el coeficiente de determinación ajustado. Esta era una corrección de la anterior. 1 menos 1 menos r cuadrado por n menos 1 dividido de n menos k. Y esto me permitía aumentar al aumentar el número de exógenos. Por tanto, me servía para comparar. Bien, pues todo esto, vamos a ponerlo, vamos a agruparlo primero que nada. Agrupo todo y lo pongo un poquito más pequeño, porque todo esto que tenemos aquí, vamos a hacerlo en dos partes, que creo que puede ser más interesante. Vamos a poner esto, todo esto aquí, esto sí que lo agrupo, que lo pasamos aquí arriba, y esto también, que lo ponemos aquí. Bien, pues todo esto que tenemos aquí, digamos que es la formulación básica que nosotros vamos a utilizar. De tal forma que cualquier cálculo, prácticamente cualquiera, que necesitemos hacer a lo largo de toda la asignatura, nos lo vamos a encontrar, nos lo vamos a encontrar en, a ver si esto estaría puesto, creo que sí. Nos lo vamos a encontrar en esta, en todas estas fórmulas. Vamos a coger esto, vamos a ampliar un poquito para que no me quede tan escuchado y que ustedes lo tengan por ahí de una manera más gráfica. Bien, claro, una vez visto esto, podríamos hacernos una pregunta y es, lo pongo aquí, si el modelo es bueno o es malo. Entonces, nosotros para ver si un modelo es bueno o malo, si un modelo me sirve o no, tenemos que empezar
a realizar contraste. Y esto ya es absolutamente fundamental porque esto es, digamos, cuestiones reales que van a necesitar ustedes ya en esta asignatura este año. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, empezamos con el contraste de significación global. Lo escribo aquí para que quede bien. Contraste de significación global. Bien, ¿qué va a hacer este contraste? Pues lo que va a hacer es plantearnos si el modelo, o sea, o comprobar si el modelo que yo presento sirve o no sirve. Tienen ustedes, de forma genérica, que el modelo es I sub i igual a beta 1 más beta 2 x i más beta 3 x i más beta 4 x 4 i más u sub i. Imagínense que el modelo que yo planteo es este de aquí. Pues el contraste de significación global, lo primero que vamos a hacer, lo primero que debemos hacer siempre al tener un modelo es ver si el modelo me sirve, si ese modelo sirve para algo. Entonces, para ello vamos a hacer un contraste. Será el contraste de significación global, que esto es comprobar si beta 2, beta 3, beta 4 son cero los tres a la vez, es decir, si esta variable, esta y esta otra son cero, contra que alguno de ellos sea distinto de cero. Si son todos ceros, quiere decir que no hay ninguna exógena en el modelo, no me serviría el modelo. Si hay alguno distinto de cero, me diría que el modelo sí que me sirve. Pues, para hacer este contraste, vamos a utilizar un estadístico que vamos a denominar f. Y esta f es r cuadrado dividido de k menos 1 dividido de 1 menos r cuadrado dividido por n menos k, donde el r cuadrado es el coeficiente de terminación que tenemos aquí arriba, k es el número de parámetros, en este caso 1, 2, 3 y 4, y n es el número de datos. Pues hacemos esta cuenta y esto se compara con una f que siempre va a tener los grados de libertad del numerador, k menos 1, y grados de libertad del denominador, n menos k. De tal forma que, a ver si, de tal forma que yo voy a hacerme mi zona, mi gráfico correspondiente, bueno, intentar pintar esto un poquitito así, vale. Y la gráfica de la f es aproximadamente así. Comprobaríamos en las tablas el valor de la f, k menos 1, n menos k, alfa, alfa es el nivel de significación, que siempre que nos digan lo contrario del 5%, y esto me está indicando una zona de rechazo, que sería esta de aquí, esta es la zona de rechazo de hipótesis nula, y una zona de aceptación. De tal forma que, si rechazo la hipótesis nula, diría que mi modelo tiene al menos un parámetro significativo, por lo tanto mi modelo sirve. Si yo acepto la hipótesis nula, el modelo no serviría, tendría que plantear otra cosa ahí. Bien, pues este es el contraste que tendremos que hacer siempre. El primer contraste que hay que hacer para ver si un modelo es válido o no válido. Claro, una vez visto si es válido, visto que el modelo me sirve, lo siguiente que debería contrastar es si ese modelo que sé que sirve tiene alguna variable significativa. Es decir, cuál de estas variables me sirve. Y para eso tendría que hacer el contraste de significación individual. Vamos a ponerlo aquí.
Contraste de significación individual. Bien, este contraste lo que me va a indicar es qué parámetro, qué variable, perdón, qué variable del modelo mm, es significativa, o no, qué variable me sirve y qué variable no me sirve. Vamos a ver qué variable me sirve y qué variable no me sirve. Lo que voy a tener que hacer es un contraste de significación individual. ¿Cómo lo hago? Yo quería para todos y cada uno de los parámetros, x2, beta 2, beta 3 y beta 4, contrastaría si ese parámetro es cero contra que ese parámetro es distinto. ¿Qué necesitamos? Cálculo estadístico, en este caso va a ser una T de student, se va a comparar con una T de student, que será la beta sub i estimada dividido por la desviación típica de la beta sub i estimada. Recuerden que las betas estimadas salen directamente del estimador, beta 1, beta 2, beta 3, etcétera, y la desviación típica de la beta saldría de la matriz de varianza y covarianza de la beta. En la diagonal principal tenemos la varianza beta 1, varianza beta 2, varianza beta 3, varianza beta 4. Es la raíz cuadrada de esa varianza. Para calcularlo, tenemos la x traspuesta y menos 1, que lo conocemos, y la sigma gorro cuadrado. ¿Y la sigma gorro cuadrado qué es? Suma de los cuadros de los errores partido por n menos k. K es el número de parámetros, n el número de datos, y la suma de los cuadros de los errores, ¿qué es? Y traspuesta por i menos beta gorro traspuesta por x traspuesta i. X traspuesta i la tenemos desde el principio, las betas estimadas la tenemos desde el principio, me faltaría la y traspuesta i, que es un dato que habitualmente me aparece en los ejercicios. Bien, pues, una vez calculado el estadístico, lo que podemos hacer es compararlo con una t n menos k alfa medio. Esto me da un gráfico que es aproximadamente así. Esto está muy dibujado. Permítanme que no dibuje así. Aproximadamente sería algo así. Vamos a intentar mejorar este lado aquí. Aproximadamente. Tendríamos que buscar el valor de la t en las tablas, pero aproximadamente, a un nivel de 5% de significación, esto es aproximadamente 2 y menos 2. Aproximadamente, digo, ¿eh? De tal forma que esto me marca una zona de rechazo y una zona de aceptación. Esta es la zona de rechazo de hipótesis nula y esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, digo que mi modelo es no significativo, perdón, si rechazo la hipótesis nula, digo que mi parámetro es distinto de cero, por lo tanto, mi variable me sirve. Si acepto la hipótesis nula, digo que el parámetro es cero, por lo tanto, la variable no me sirve. Bien, pues todo esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, y lo movemos un poquito para acá, porque esto también lo agrupamos y lo pongo por aquí. Tenemos todo esto y hacemos lo mismo con la F, porque me interesa que lo vean todo de una manera determinada. Perdón, paro y con... Bien, ya está todo reformulado. Bien, pues todo esto que tenemos aquí son los cálculos básicos que vamos a necesitar siempre que hagamos un contraste, un modelo. Y estos cálculos básicos me aparecen en cualquier salida de ordenador, como es esta de aquí, que es la primera que vamos a ver, la primera salida de ordenador,
que es la salida de estimación. Entonces, vamos a ir viendo cada una de las cosas que tenemos aquí y explicándolas y implementándolas. Vamos a ampliar un poquito la página para que se vea bastante bien. Bien. Y lo que nos encontramos es lo siguiente. Si nos fijamos, para comenzar, aquí tenemos, vamos a ver si esto cambia, tenemos aquí la variable dependiente. Uy, a ver, ¿por qué no escribiendo ahora? Vamos a ver si me hace caso. Ahora creo que sí. Uy, perdón. Esto es nuestra variable dependiente, es decir, el precio, nuestra endógena. Esto es nuestra I. Una vez tenemos la variable dependiente, lo que nos dice es el método que estamos utilizando, mínimo cuadrado, la fecha y la hora en la cual está sacada esta salida de ordenador y el número de observaciones incluidas. Aquí tenemos n, el número de observaciones. Luego nos encontramos con las variables exógenas. En este caso, amueblado, aseos, habitaciones, metros cuadrados, parking, tipo, zona y la constante. Bien, tengan en cuenta que esto está sacado de un trabajo, pero esto está mal hecho. El tipo de vivienda, en este caso se está estudiando, hay tres tipos y serían tres dicotomías aquí que me aquí, en realidad dos. Y las zonas son cinco zonas, si no recuerdo mal, y había que incluir las zonas como dicotómicas también. Pero por ahora me sirve para pues como digo, aquí lo que nos encontramos es, vamos a ver si esto no, bueno, otra vez, un segundo para que vuelva otra vez al sitio. Bien, lo tenemos, por lo tanto, pues vamos al calculador, y aquí nos encontramos, esto es la endógena, en este caso es la y. Y aquí tenemos la variable, x2, x3, x4, x5, en este caso, x6, x7 y x8. ¿Vale? Les digo para que ustedes más o menos se vayan ya. Esta columna, aquí que tenemos, pues estos son los parámetros estimados. ¿Cierto? Esto es n, el número. La beta es estimada. La siguiente columna, lo que nos encontramos es con la desviación típica de la beta. Tengo la beta gorro, beta 1, bueno, en este caso beta 2, beta 3, beta 4. Ojo, esta aquí sería la constante. La C siempre es la constante. Es decir, que esto lo entendemos nosotros como beta 1 estimado. Esto sería beta 2, beta 3, beta 4. Sería beta 2 estimado. Bien, tenemos la desviación típica de beta 2, de beta 3, de beta 4 y luego tenemos aquí el estadístico de la T. Tal cual como acabamos de ver, es beta gorro dividido por la desviación típica de beta gorro. Es decir, que si yo cojo la primera columna y la divido entre la segunda columna, me da la tercera columna. Fíjense que lo que estoy hablando es del estadístico de la T, este que acabamos de ver. Luego tenemos la columna de probabilidad. Esta columna se las comento justo al final. Luego, aquí vemos, vamos a ir nombrándolos, el coeficiente de determinación, el R cuadrado. Vamos a intentar escribir esto un poquito mejor. Esto es el R cuadrado. Luego tenemos el R cuadrado ajustado. Luego tenemos, ojo con esto, SE of regression. Lo pongo aquí. S punto E punto of regression. Esto es sigma gorro. Fíjense que la desviación típica, cuando nosotros utilizamos la varianza, es sigma cuadrado. Pues esto es sigma solamente. Si quieren, esto lo pueden decir como la raíz cuadrada de sigma gorro cuadrado. O si quieren, voy a poner, siempre que escribo el 2 me sale un poquito mal. El 2 sigma gorro cuadrado. O si quieren,
la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores partido por n menos k, que es esto de aquí, sigma gordo. Luego, sum square recit, que es la suma de los cuadrados de los errores. Luego tenemos los Leibniz, que es el logaritmo de la función de verosimilitud, que vamos a utilizar más adelante. ¿De acuerdo? Los Leibniz es el logaritmo de la función de verosimilitud. Eh, Vamos a ponerlo aquí, aunque esto todavía no lo hemos utilizado, como el logaritmo de la función de verosimilitud. Luego tenemos la F statistic es la F del contraste de significación global. Bueno, que no lo voy a poner. El contraste de significación global, les recuerdo, este sería R cuadrado dividido de K menos 1, dividido de 1 menos R cuadrado dividido por N menos K. La F del contraste global. Seguimos por aquí, tenemos la media de la variabilidad dependiente, es decir, la media de la endógena. Luego tenemos la S punto, lo pongo aquí también, S punto depende en bar. Bar, esto no es otra cosa sino la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados totales dividido por n menos 1. Es la cuasi desviación típica. Luego nos encontramos con el criterio de información de Akaike, el criterio de información de Bars y el criterio de información de Hamann-Quinn. Son tres criterios de información, tres medidas que entre más pequeñas son mejor. O sea, sería mejor. Es algo así como el R cuadrado, pero que no se suele utilizar sino en modelos dinámicos o principalmente. Me sirve para comparar modelos. Yo tengo dos modelos, cogería aquel que tenga un Akaike más pequeño, un Smash más pequeño, un Hamann-Quinn más pequeño. Ya veremos más adelante si necesitamos las fórmulas o no. Y por último tenemos el estadístico de Urbi-Watson, que por ahora no lo vamos a utilizar, pero es un estadístico de autocorrelación. Un estadístico de autocorrelación solamente para contrastar modelos del tipo AR1. Esto ya se lo explicaré más adelante porque ahora mismo no tiene mucho sentido. Y fíjense que la probabilidad que me faltaba aparece aquí. Aquí tenemos la probabilidad y me aparece aquí también. Pues bien, siempre que aparezca la probabilidad vamos a utilizar esto. Y vamos a coger como ejemplo el contraste de significación global. Fíjense con el contraste de significación global, vamos a hacerlo aquí un poquito grande, teníamos que es aproximadamente así. Y esto de aquí era el valor de la F, K menos 1, N menos K, alfa. De tal forma que esto me indicaba una zona de rechazo. Muy bien. Imagínense que el alfa es el 5%, 0,05. ¿Qué quiere decir? Que si yo cojo, por ejemplo, yo hago el estadístico de la F y me sale en esta zona de aquí, digamos que lo que me deja a la derecha sería este trocito. Claro, que el alfa sea 0,05, lo que me está indicando es que de aquí para la derecha hay una probabilidad, es decir, la zona rayada mide 0,05. Claro, si yo hago un estadístico de la F y me sale en esta zona, ¿cuánta probabilidad me deja a la derecha? ¿Más o menos que 0,05? Pues claramente menos que 0,05, 0,05. Es decir, que si la probabilidad es menor a 0,05, ¿en qué zona estoy? Pues estaría en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Claro, sin embargo, si la probabilidad estuviese fácil estadístico de la F me da por aquí, y yo subo para arriba, la probabilidad, es decir, toda la zona rayada, sería mucho mayor que 0,05. Claro, de tal forma que si la probabilidad es mayor a 0,05, ¿en qué zona estoy? En la zona de aceptación de la hipótesis.
Bien, perdón. Vale. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos esto, que va a ser válido siempre, independientemente del contraste que ustedes hagan. Esta regla siempre va a ser válida. Vamos a ponerlo aquí, ¿qué color? En rojo, bien claro. La línea en rojo. Siempre va a ser válido, es decir, que siempre que la probabilidad sea donde sea inferior a 0,05, rechazo la hipótesis nula, y siempre que la probabilidad sea mayor a 0,05, acepto la hipótesis nula. Por tanto, en este caso aquí, la probabilidad cero es inferior a 0,05. Eso quiere decir que rechazo la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula en este contraste, estoy diciendo que el modelo es significativo. Si le doy un punto para arriba, en esto de aquí, ¿qué tenemos? Aquí es mayor que 0,05. Quiere decir que acepto la hipótesis nula. Este es el contraste individual. Por lo tanto, esta variable es no significativa. Bien, pues esto, es decir, lo que tenemos aquí en esta primera página y lo que tenemos en esta segunda página es básico y obligatorio para todo lo que nos queda de aquí en adelante. Y es obligatorio que ustedes con esto practiquen un poquito. Y para eso les he preparado este primer ejercicio que me piden obtener los coeficientes estimados del modelo, que ya lo hemos hecho, bueno, que ya lo sabemos hacer, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, y calcular el estadístico de la T para beta 2 y beta 3. Todavía no hagan el apartado D, solamente el A, el B y el C. El siguiente, uno del estilo, que me piden obtener de mínimos cuadros ordinarios, parámetros, desviaciones típicas y los contrastes. En este caso pongan esto, que sea un cero, contraste de significación individual y contraste de significación global. Luego tenemos este otro ejercicio en el cual lo que tienen que hacer es, con el ordenador, rellenar estos huequitos del medio, ver qué valores aparecen aquí en medio. Y este último, que es un tipo test, que también va a relacionar. Entonces tienen bastantes ejercicios para hacer que corregiremos en el próximo vídeo. Esta vez no se pueden quejar de que no tienen trabajo. A partir de ahora ya vamos a encontrarnos con cosas que van a tener que ustedes trabajar. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, que será el vídeo de explicación de todos estos ejercicios.